Muy buen día para todos. Estamos hoy en la webinar. Les damos las gracias por unirse a compartir el conocimiento. Hoy nos acompaña Patricia Rodríguez, la gerente agronómica para Yara México, y Amparo Medina, que es Cross Expert agronómico para Latinoamérica. Nuestro objetivo del día de hoy es brindarles a ustedes las herramientas para cuando estén en campo podamos tener una mejor decisión y podamos tomar mejores acciones con respecto a nuestro cultivo para que sea mucho más productivo y obtener más papas de calidad. Los invitamos a compartir todas sus preguntas en el costado derecho de su pantalla. Pueden ir haciendo las preguntas en la medida que vayan surgiendo. Y al final de la webinar estaremos respondiendo estas preguntas. También les invitamos a guardar la distancia social, a lavarse en las manos frecuentemente, pero sobre todo los invitamos a compartir este tiempo en familia. Amparo, bienvenida. Muchas gracias, Nidia. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con esta querida audiencia, en donde vamos a compartir algunos conocimientos que esperamos les sean de utilidad. Hemos titulado nuestra charla Nutriendo la papa, comprometidos con las nuevas generaciones, porque queremos darle como esa visión un poco más hacia el futuro, porque nos tenemos que preparar como productores para el futuro. La presentación, regáleme un segundo que no avanza ya. La presentación tiene solamente dos partes. Vamos a hablar de unos aspectos generales, unos temas de conceptualización y presentarles a ustedes algunas cosas. Y luego Patricia va a entrar a hablar un poco más en detalle sobre lo que es la huella de carbono. Esta primera diapositiva nos habla de los desafíos de la humanidad. Son básicamente tres desafíos. Muchos habitantes, se va a necesitar más comida, pero estamos calentando el mundo. Más o menos esos son los mensajes. ¿Qué quiere decir? Que las Naciones Unidas estiman que en 30 años el planeta va a tener 9.000 o 10.000, casi 10.000 millones de personas, que es mucha gente. Y la FAO nos está diciendo que para poder satisfacer las necesidades de comida de estas personas, vamos a necesitar incrementar nuestra producción actual de alimentos en más de un 50%, con la misma tierra, porque como sabemos, la tierra es finita, no hay muchas más hectáreas nuevas para incorporar en general en el mundo a la producción agrícola. Entonces, eso quiere decir que tendremos que ser cada vez más eficientes, más productivos, tener mejores rendimientos. Pero además nos están diciendo, aumenten la cantidad de comida, pero deben reducir las emisiones de gases efecto invernadero, que es lo que significa GEI o GEI, en un 40 hasta un 70%, y esto con el fin de mantener la meta de que la temperatura promedio del planeta no suba más de 2 grados centígrados, de acuerdo con el Protocolo de París del 2016. Entonces, estos son nuestros grandes desafíos. Yara no es ajena a estos desafíos porque están inmersos en lo que es nuestra misión y nuestra visión que estoy compartiendo con ustedes. Nuestra misión es alimentar al mundo de manera responsable y proteger el planeta. Y nuestra visión es una sociedad colaborativa, un mundo sin hambre, el planeta respetado. Y para poder realizar o implementar esa visión en los próximos años, de hecho ya los estamos dando unos pasos significativos, de los cuales trajimos aquí los más relevantes. En el caso de una sociedad colaborativa, Yara está comprometida en aumentar la fuerza laboral femenina en un 25%, es decir, en ser más inclusiva desde el punto de vista de género. Pero todo esto en un ambiente de trabajo seguro y productivo. Nosotros tenemos una política de 0 accidentes. Para nosotros la seguridad de los empleados, contratistas, clientes y todas las personas que nos rodean es mandatoria y es un pilar para poder operar. En el caso de un mundo sin hambre, estamos enfrentando todos los desafíos que se dan a lo largo de las cadenas de alimentos para generar beneficios duraderos en la sociedad. Lo que hacemos es trabajar con productores, con distribuidores, con las compañías de alimentos, generando valor, generando
conocimiento, generando muchas cosas para enfrentar estos desafíos. Y a través de eso queremos llegar directamente, gracias a nuestras soluciones, a alimentar 400 millones de personas. En el caso del planeta respetado, estamos trabajando fundamentalmente con el tema del nitrógeno. El nitrógeno sigue siendo el elemento más importante en la producción agrícola, el que más se consume, pero también es el que más requiere de eficiencia. Y estamos trabajando nuestras soluciones basadas en nitratos porque sabemos que el nitrógeno nítrico o el nitrato es la forma más eficiente de nitrógeno y es lo que estamos construyendo para llegar a realizar nuestra visión. Cuando hablamos de las soluciones Yara, nosotros agrupamos estas soluciones bajo una gran marca. En este caso de la papa, nuestra solución se llama Rica Papa. Nuestra solución parte de conocer los principales desafíos que tienen los productores y que ustedes están viendo en la pantalla, y a través de conocer esos desafíos, bueno, aquí no están todos, están tal vez los que son más relevantes para el cultivo de la papa, los que nos han manifestado nuestros productores y distribuidores, que pueden ser los más importantes. Y digamos, con nuestra solución, que está compuesta por nuestra oferta de programas nutricionales, está compuesta por programas que tenemos de reconocimiento a los productores, está compuesta por el conocimiento que compartimos y muchas otras cosas. Con esta solución, cuya cadena, digamos, cuya espina dorsal es el programa nutricional, queremos ayudar a los productores a enfrentar estos desafíos. Podemos enfrentar algunos, no todos. Por ejemplo, no podemos enfrentar directamente el tema de la volatilidad de los precios de la papa, pero sí podemos enfrentar otros que nos ayudan a que la volatilidad de los precios no sea tan, digamos, podría llegar a ser tan dificultosa o dificultar mucho nuestra labor. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Y nos basamos para el desarrollo de esta solución en 3 pilares, que es lo que les ofrecemos. Les ofrecemos nuestra experiencia y nuestro respaldo. Somos una compañía con más de 110 años trabajando el tema de la nutrición. Estamos en 60 países productores de papa, los más importantes. Siempre estamos interactuando con conocimiento, con experiencias, con todo esto para entregarlo a nuestros productores. Otro pilar nuestro es abundancia y seguridad. Aquí lo que queremos es asegurar en lo posible resultados en producción, calidad y sostenibilidad. Y sostenibilidad es lo que nos trae esta tarde y es de lo que vamos a estar hablando esta tarde. Y finalmente, el otro pilar de nuestra solución Rica Papa es la información confiable. Es decir, generamos conocimiento, generamos información, pero la trabajamos mediante el acompañamiento al productor, a la cadena de distribución, a los asesores, para ir reconociendo también a los productores para lograr, digamos, estas grandes metas que nos hemos propuesto. Aquí, en esta diapositiva, les quise mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido con nuestra solución Rica Papa. Sin embargo, quiero advertir que los resultados en rendimiento, calidad, rentabilidad e impacto ambiental son muy dependientes de las condiciones locales de manejo. Es decir, van a depender del tipo de semilla que sembraron, la variedad, si las prácticas agrícolas se llevaron a cabo bien, si hubo un buen clima o no lo hubo, y van a depender también al final del precio de venta y de otras cosas. Sin embargo, lo que les muestro aquí son los resultados de varios ensayos demostrativos que hemos llevado a cabo, en donde hemos podido evidenciar que sí podemos producir más rendimiento. Digamos, con algunas diferencias. Ustedes ven que los rangos de rendimiento pueden ser muy, muy buenos, hasta 112% en algunos casos, o el 1% en otros, pero como les decía, va a depender de muchas cosas. En el caso de la calidad, pues también hemos obtenido más papas de primera, dependiendo lo de que en cada país se considera una papa de primera, con menos daños, más materia seca. Todo esto lleva a que al final, en unas condiciones de precios relativamente normales, podamos tener más ingresos y más rentabilidad. También le apuntamos al tema del impacto ambiental, que es un tema que a veces no lo vivimos en nuestro día a día, pero es un tema, como les decía al principio, del futuro. Es un tema que nos permite prepararnos para ser productores para el futuro.
Y esto implica menores pérdidas de nitrógeno y menor huella de carbono. Yo les pido disculpas, estoy desde mi casa como todos ustedes y trabajar desde la casa a veces implica que el perrito ladre, ¿no? Disculpen. Bien. En esta diapositiva traigo a colación algunas definiciones porque vale la pena como tener unos conceptos relativamente claros para entender un poco más adelante el tema de la huella de carbono. Hay un tema que es la variabilidad climática, que es diferente al cambio climático. La variabilidad climática es esa variación normal, digamos, que se da en una región, en una localidad, con relación al clima promedio que se ha medido durante periodos muy largos. Esa variabilidad se considera normal hasta cierto punto y se considera, y es natural, digamos, es natural que ocurra. A diferencia del cambio climático, que sí no es natural, es lo que hay muchas definiciones, pero aquí traje como la más sencilla. El cambio climático, a diferencia de la variabilidad climática, es un cambio en el clima promedio de todo el planeta Tierra, ¿sí? Y no es natural porque es atribuible principalmente a las actividades humanas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de lo que pasa en todo el planeta Tierra. Cuando hablamos de variabilidad climática, estamos hablando de lo que pasa en una región, país, localidad, etc. Y la definición de impacto ambiental, que es el efecto, ¿cierto?, que tiene una determinada acción humana sobre el medio ambiente en varios de sus diferentes aspectos. Es importante tener en cuenta que ese impacto de las actividades humanas puede llegar a afectar la sostenibilidad del planeta y más adelante vamos a hablar un poquito de la definición de sostenibilidad. Bien, cambio climático y efecto invernadero. Siempre que nos hablan de cambio climático, nos hablan de efecto invernadero. El cambio climático se debe a la variabilidad climática natural, pero sobre todo al efecto invernadero. Vale la pena aquí recalcar que el efecto invernadero es natural y es lo que le permite al planeta Tierra tener unas temperaturas que permiten que haya vida. Si no, estaríamos como Marte o como Venus, ¿verdad? Entonces, el efecto invernadero no es que sea del todo malo. Lo que ocurre es que muchos de los gases naturales que hay en la atmósfera se han venido aumentando y además hemos puesto otros que no son tan naturales y estos gases acrecientan ese efecto invernadero. El efecto invernadero es que inciden los rayos del sol, llega la radiación del sol, básicamente calienta la superficie de la Tierra, entonces lo vemos como desde el punto de vista térmico, y parte de esa radiación se puede quedar en las nubes o se puede quedar en la atmósfera. Es normal que eso le ocurra, calienta la Tierra, pero la Tierra a su vez emite calor y lo emite en forma de radiación infrarroja. Usualmente esa radiación infrarroja se va a la atmósfera, se pierde, una partecita se refleja nuevamente. Pero cuando hay muchos gases, esa partecita que se refleja no sale de la atmósfera, entonces va generando cada vez más calor. Ese es el efecto invernadero. Entonces, por eso la meta de no aumentar la temperatura promedio de la Tierra. Ustedes pueden ver ahí los gases de efecto invernadero. En aras del tiempo no voy a leerlos todos, pero son muy importantes en el caso de la agricultura, especialmente el CO2, el metano y el óxido nitroso. Bien, pero ¿qué es la huella de carbono? Entonces, hay muchas definiciones también de la huella de carbono. Intentamos en esta presentación ser un poquito, digamos, tener definiciones sencillas porque nos aclaran mucho mejor el panorama. La huella de carbono en realidad es el total de las emisiones de gases con efecto invernadero o de gases HEI, que es causada directa o indirectamente por un individuo, una organización, un evento, un producto, durante sus actividades. Es decir, uno como individuo tiene huella de carbono, pero también el proceso de producción de las papas o de cualquier otro producto agrícola como tal puede tener huella de carbono. En la medida que se producen esas actividades humanas, producen más gases con efecto invernadero, hay mayor impacto en el medio ambiente. Todos los gases con efecto invernadero se transforman a dióxido de carbono y se relacionan con una unidad común. Es decir, cuando vamos a medir la huella de carbono de alguna actividad o proceso, lo que se hace es transformar todos los gases que se emiten a una única unidad, que son los carbonos equivalentes, y se expresan
por una unidad. Por ejemplo, podemos expresar la huella de carbono de la papa como las toneladas de CO2 equivalentes por tonelada de papa producida, o la podemos expresar como las toneladas o los kilos de CO2 equivalentes producidos por hectárea. Va a depender un poco del objetivo que busquemos, pero hay que referirlo a una unidad común. En la tabla lo que ustedes pueden ver es lo que se usa para la conversión. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Significa que una molécula de metano hace, en cuanto a calentamiento global, lo que hacen 25 moléculas de CO2. Entonces, cada molécula de metano me equivalen a 25 CO2 equivalentes. Los hidroxifluorocarbonados, que son estos compuestos que usamos en diferentes industrias, pues tienen, digamos, una capacidad de calentamiento mucho mayor que casi todas las demás. Bien. Con esto dejo el paso a mi colega Patricia. Yo les había hablado discúlpenme, les había hablado de un tema de sostenibilidad. Creo que aquí cometí un pequeño error que se me quedó como hide la diapositiva. Por eso me desconcerté un poquito, pero creo que aquí la podemos ver. A ver si la deja ver, porque a veces no la deja ver, no la está dejando ver. La voy a mostrar, no sé si sea muy pequeña para ustedes, pero solamente es una pequeña definición de la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, que son dos términos parecidos y que a veces usamos indistintamente, pero que no son lo mismo. Sustentabilidad se refiere a que una actividad es sustentable cuando busca sobre todo preservar, proteger, conservar los recursos naturales para garantizar que las nuevas generaciones se puedan beneficiar de esos recursos, tanto las presentes como las futuras. Eso es sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de producción sustentable, estamos mucho más enfocados en el tema de los recursos naturales. Cuando hablamos de sostenibilidad, ahí incluimos otros temas, es decir, además de los recursos naturales que buscamos preservar, conservar, etcétera, buscamos también que haya satisfacción de las necesidades humanas en otros planos, económicos, sociales y culturales. Todo esto igualmente sin comprometer el disfrute futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora sí, con esto yo cedo el paso a mi colega Patricia, quien les va a hablar un poco más específicamente del tema de la huella de carbono. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde y disfruten mucho en festivo si lo tienen y cuídense mucho, por favor. Hola, hola. Bueno, también espero que me escuchen bien. Como decía mi compañera Amparo, yo soy Patricia Rodríguez, gerente de desarrollo para Yara en México, y les voy a platicar algunos ejemplos de reducción de huella de carbono en el cultivo de papa. Y bueno, vamos entrando en materia. Para ver todo esto que nos platicó Amparo también de una forma sencilla y por qué es tan impactante para el consumidor de hoy día la huella de carbono, quisiera poner algunos ejemplos. Una tonelada de CO2 hay alrededor de 22.7 moles o 22.4 litros de CO2. O sea, un cubito de CO2, si lo pudiéramos ver casi de forma tangible, ocuparía alrededor de 510 metros cúbicos. O sea, sería un cubo de 8 por 8 por 8, algo como esto que vemos en la pantalla. Si quisiéramos ejemplificar cuál es la huella de carbono de una persona por un año, tendríamos que pensar dónde es que vive esa persona. ¿Por qué es importante? Porque cada ciudadano promedio de cada ciudad diferente tiene una huella diferente por el estilo de vida que esto conlleva. Por ejemplo, si la huella de carbono de una persona en la India es alrededor de un cubo de esto que hablábamos, ¿no? Sería alrededor de un cubo por persona por año. Si esto, el cubo mismo, lo comparáramos con una persona que vive en Europa, por ejemplo, encontraríamos que alrededor o sea, su huella de carbono equivaldría a 10 cubos, ¿sí? El de solo una persona es 9 veces más que cualquier persona en la India.
¿Por qué pasa esto? Bueno, porque además de que tienen un estilo de vida más industrializado, también consumen alimentos de exportación que provienen de otros lugares, que requieren un proceso para que llegue a sus manos, no es necesariamente lo que ellos producen localmente. Y todavía, si le aumentamos esta ecuación, una persona que vive en Norteamérica, se multiplica por el estilo de vida que esto conlleva. Entonces, debido a este tipo de preocupaciones, mercados como Norteamérica, Europa, están optando por el consumo responsable. ¿Qué es esto? Bueno, que muchos de estos consumidores, cada vez más preocupados por este tema y por pues, preservar su estilo de vida, han decidido optar por consumir alimentos con menor huella de carbono. ¿Y cómo es que estas decisiones o este tipo de hábitos están impactando la agricultura hoy día? Bueno, la agricultura es responsable, se calcula en promedio que es responsable por el 25% de las emisiones globales de los gases efecto invernadero, que es lo que quiere decir las siglas que ven aquí. Y la producción, transporte y uso de fertilizantes minerales también puede llegar a representar una parte importante de este porcentaje, ¿sí? Pero la cuestión es que no todos tienen la misma huella de carbono. Esto depende mucho del origen, de dónde se haya fabricado, ¿sí? Y la misma cantidad de amonio que haya sido utilizado y la energía o la fuente de energía con la cual se haya fabricado. Entonces, es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Es por eso que Amparo dio un contexto de qué es, de por qué es que estamos hablando hoy del día de esto, y desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista del agricultor papero, cómo es que esto puede cambiar su panorama productivo para bien, esperemos. Entonces, no solamente existe el daño al ambiente, sino el daño a la calidad del aire. Este es un estudio que me gustó mucho, es un estudio hecho en una ciudad en específico, una ciudad en Europa industrializada que es Edimburgo, en donde se dividió de forma muy, muy meticulosa cuál era el aporte de esta, digamos, de esta contaminación ambiental por cada tipo de industria, porque muchas veces se dice que en las ciudades lo que más aporta a esta contaminación son las fábricas, son los autos, debido al estilo de vida, pero vean cómo cuando vemos la barra verde, que es la que representa a la agricultura, pues realmente puede tomar un espacio gigantesco, casi o incluso a veces un poquito más grande que el industrial. Entonces, esto es bastante relevante para que sepan la responsabilidad que conlleva la agricultura, incluso con la captación de carbono que tienen las plantas, ¿verdad? Específicamente para el tema de la papa, hace poquito la empresa Tomra, que es una de las más importantes en la industria papera para el proceso, sobre todo de papa industrial, a nivel mundial, que está en Estados Unidos, Canadá y en toda Europa, y también partes de México y Argentina, decía que las principales amenazas del mercado de la papa son 3. Lo bueno de esto es que la demanda en la papa está creciendo, ¿sí? Esto es importante porque el aporte calórico que como tal da la papa al ser humano es bastante alto. La producción por hectárea también puede llegar a ser extremadamente alta comparada con otros cultivos, por eso se cree que es el alimento del futuro. El problema o la amenaza que esto puede conllevar para el productor papero es que esta contaminación está impactando, como bien comentó Amparo, el cambio climático, y esto causando pues mala calidad en las papas que él produce y sobre todo impactando el rendimiento, dado que puede llegar a ser extremadamente impredecible. Esto también, pues, hay un crecimiento demográfico y hay una demanda de papa sostenible. Son como los cambios de hábito de los consumidores finales. Y bueno, también se ve amenazada la seguridad alimentaria debido a efectos, por ejemplo, de sequía, las temperaturas extremas o fuertes lluvias. Y incluso Tomra declaraba, en un mercado que es cada vez más competitivo y exigente, la tecnología debe ser el primer lugar al que se debe devolver. Entonces, por un lado nos están diciendo, sí existen estos retos, pero también existen herramientas por las cuales podemos enfrentar este tipo de retos.
para facilitar un mejor rendimiento de las operaciones. No hay lugar para poder producir mala calidad. Hay las herramientas hoy día para empezar a afrontar este tipo de retos, ¿no? Y bueno, de nosotros como Yara, como empresa, ¿cómo podemos ayudar a reducir la huella de carbono? Les quiero platicar de algunos casos, también algunas empresas con las que hemos estado haciendo una buena mancuerna para poder mejorar en este sentido, para poder ofrecerles a ustedes y que a la vez este beneficio sea transferible, pero no es algo nuevo, es algo en lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, debido a que los gases de efecto invernadero, desde el punto de vista del fertilizante, pues realmente aportan o pueden llegar a aportar, dependiendo las dosis que se usen o dependiendo del cultivo en específico, puede llegar a aportar una gran parte de la fracción de CO2 de la producción por cada tonelada del cultivo, ¿sí? En este caso, en la gráfica vemos cómo, este es un ejemplo para trigo, y vemos cómo la producción de fertilizante mineral es el que lleva la mayor, digamos, el mayor cacho del pastel en cuanto a la huella de carbono que está dejando esa tonelada producida, entre otras, ¿no? Como el mismo CO2 de la cal que aplicaron, el transporte de la energía de la finca, otros insumos, entre otros, ¿no? Es por eso que este gran cacho de pastel nos deja un gran cacho también de responsabilidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que venimos haciendo en los últimos años? Bueno, hemos reducido enormemente nuestra huella de carbono. Esto es algo muy importante que nos diferencia de básicamente todos los competidores que tenemos en el mercado, y hemos trabajado en muchas partes de la cadena. Lo que vemos acá es un pequeño ciclo, ¿no?, de las entradas y salidas de dióxido de carbono, es decir, lo que emitimos al ambiente como empresa, en la misma cadena lo que emiten los transportes, lo que podemos llegar a hacer en términos de eficiencia por el kilo de producto dentro del cultivo, incluso algunos negocios industriales que benefician otras partes de la cadena, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en esta parte. Entonces, Yara, hace ya varios años, ahorita voy a platicar la historia, crea unos catalizadores. Estos catalizadores han permitido que podamos reducir los gases de efecto invernadero en la fabricación del fertilizante al mismo. Es importante, pues, resaltar que, como les comentaba, no es algo nuevo. Desde los años 90 que se aplicó la tecnología que en esos tiempos se llamaba EcoInvert, hasta el año básicamente 2002, hicimos una reducción muy importante en la producción de huella de carbono. Este tipo de tecnología que ya no la estamos usando, pero que en su momento fue muy importante, hay muchas fábricas que hoy día ni siquiera la están usando. Después decidimos hacer un salto más, ¿no?, de nuestras productoras digamos, pues en la industria fertilizante en Europa, que a partir del 2002 al 2006 se empieza a trabajar en esa tecnología, y en el 2006 se logra un impacto de reducción grande, y al 2011 se logra otra reducción mucho mayor. Y esto aquí puse como ejemplo un Yarabela, por ejemplo, que es un nitrato de amonio, ¿no? Y bueno, ¿qué son estos catalizadores o cómo hicieron para poder hacer la reducción de esta huella de carbono? Bueno, este pequeño granulito que se muestra en la foto entre los dedos de este señor, que es el inventor como tal de estos catalizadores, convierten el óxido nitroso en dos moléculas que no son dañinas, ¿sí?, en oxígeno y en nitrógeno, que básicamente en la atmósfera no son un gas efecto invernadero, ¿sí? Le ayudan a regresar a la atmósfera, pero no como un gas efecto invernadero, sino como dos moléculas mucho más sencillas que no van a tener un impacto en el ambiente. Estos catalizadores, que son muy chiquitos, todos estos se colocan en las chimeneas de las plantas, específicamente en la producción de ácido nítrico. Esta es la planta de Rostock, que es un ejemplo, es una de las plantas en Europa. Y estos son como unos pequeños filtros que logran, a través de una reacción química, poder hacer este proceso, este split de una molécula o un gas que es efecto invernadero a dos gases que son totalmente inocuos, ¿no?, sobre todo para la salud humana y para el medio ambiente.
Y ahí están esos pequeños. Y bueno, ¿cuál es la reducción? Depende de contra qué lo compares. Nosotros estamos aquí comparando, por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse del CAN 27 contra otras producciones de CAN 27 en el mundo, dígase en Estados Unidos, Rusia y China, donde en este ejemplo el mayor, digamos, contaminante o el que tiene una mayor huella de carbono es el que proviene de China, ¿sí? ¿Cómo es o con qué es que estamos calculando esto? Bueno, hay medios oficiales externos de Yara, que, o sea, que no forman parte de, o calculadoras que nosotros hacemos de forma interna. Uno de ellos es este que vemos aquí, es el loguito que coloqué aquí al lado. Es una calculadora 100% libre a la cual ustedes pueden ingresar y que ella te ayuda a decir cuál es el impacto de la huella de carbono si tú le pones el origen del cual estás consumiendo ese fertilizante. Entonces, es un cálculo bastante aproximado, con una aproximación bastante buena, y sigue una dinámica que se está adoptando a nivel mundial, que son que es el LSA, ¿sí? Para poder hacer esta medición de huella de carbono. Derivado de todo este trabajo, no me voy a poner a leer todo esto, solamente se los puse como ejemplo, se genera un listado de fertilizantes, ¿sí? Y su concentración, estos son básicamente, aquí están representados casi todos los fertilizantes a nivel mundial. Después los divide por estos lugares de fabricación que les decía, tenemos todas las fábricas de Europa, Rusia, África, etcétera. Y se publican apenas en el año 2018, esta es una información bastante reciente, se publicaron por primera vez en un congreso y fue un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de instituciones externas de la mano de Yara, que tiene mucho conocimiento porque pues, hoy tenemos más de 100 años trabajando con este tema. Y se genera esta información, ¿no? Entonces fue, como les decía, un trabajo colaborativo entre diferentes institutos de investigación, entre ellos el de Yara, que es el de Hanihop, que está en Alemania. Entonces, ¿para qué se usaron todo este tipo de datos, que es la cantidad o los kilos de dióxido de carbono por cada kilo de fertilizante aplicado? Que, bueno, se utilizaron para diferentes bases de datos, que estas son bastante útiles, porque me ayudan a calcular la huella de carbono ya en mi cultivo. Esto ya me ayuda a poder deducir cuál es la huella que yo estoy generando en mi cultivo. Y todas estas plataformas son también, como les comento, externas, son libres, y nos ayudan a tener un panorama de dónde estoy y hacia dónde voy, sobre todo cuando estoy empezando a producir para una industria exigente, que ya tiene o que ya está exportando ya sea su producto terminado o su producto en fresco a mercados que están exigiendo esa reducción de huella de carbono. Uno de ellos es que es el que nosotros usamos para alguna de la información que yo les voy a mostrar, que se llama Cool Farm Tool, ¿no? Esta CFT, que es una herramienta muy útil que les invito a todos a que puedan ingresar, la puedan usar para que, como les decía, sepan dónde están parados y hasta dónde quieren ir en términos de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que considera un cálculo de una herramienta como Cool Farm Tool? Bueno, mide muchos factores, es como un listado, una entrevista que te hace para poder tomar en cuenta cada aspecto posible de tu producción que pueda generar una huella de carbono, ¿sí? Entonces, te pide rendimiento cosechado, entonces puedes dividirlo incluso por lotes. En este lote, pues coseché 30 toneladas, 70 toneladas o las toneladas que sean, porque además te dice esa huella de carbono por tonelada producida. Eso es muy importante porque entre más produzcas, quiere decir que puedes llegar a ser más eficiente en términos de huella de carbono. Y si esta producción es para industria, se hace además cuál es el rendimiento que fue comercializable, ¿sí? Porque obviamente tiene otro valor totalmente diferente. También te puede medir si estás produciendo semilla, por ejemplo,
Eso va a ser otro factor diferente y es capaz la herramienta de diferenciar entre estos dos. Algo que es también muy importante de esta herramienta es que está especializada en el cultivo de papa y algunos otros. Tiene muy pocos cultivos porque trata de ser muy, muy específica con los pasos productivos de cada uno de estos cultivos. Solamente existe hoy día, si no me equivoco, es papa, maíz, arroz, trigo y cebada. Son los cultivos que hoy día están. Lo que sé es que están trabajando en más cultivos como el café, por ejemplo, que sería uno de los siguientes pasos, o los cítricos, que seguramente cuando lo liberen va a ser una herramienta bastante poderosa. ¿Qué más te pregunta? Te pregunta área del cultivo, porque se necesita, pues, tener un panorama, pues, bastante amplio, si es un pivote, si son 10 pivotes, si es 1 hectárea, si son 1000 hectáreas, ¿no? Obviamente tiene un impacto totalmente diferente. Te pregunta la aplicación de fertilizante, te pregunta el origen, que es algo muy importante, que es por eso, para esto que se publicó esta información oficial y que está verificada, por eso es importante que sepas de dónde estás consumiendo ese fertilizante, porque dijimos, el origen del fertilizante es el factor más importante para saber si estoy aplicando o no un producto con una reducción de huella de carbono. Entonces, por ejemplo, si tú estás usando un producto de Yara, tienes que poner que es un fertilizante producido en Europa, sobre todo Yaramila Complex, que es el producto que más se usa para papa, o ya sea Yaraliva Nitrabor también, sobre todo esto aplica para países como México y Argentina. A eso se refiere con tipo, ¿sí? Y tasa, pues, ¿cuántos kilogramos estás aplicando? ¿Cuál fue la dosis total de cada uno de estos insumos? Te permite colocar la cantidad que tú desees de fertilizantes. Si aplicaste 10 diferentes, te permite que pongas 10. Si aplicaste 2, 2. Entonces, esto es bastante común en la aplicación de papa, que de repente se puedan usar diferentes productos en diferentes momentos. También hay espacio para aplicación foliar o aplicación de fertilizantes líquidos. Puedes meter básicamente todo tipo de productos aquí para que hagas un cálculo bastante exacto. Cuantifica también el número de aplicaciones de pesticidas, sobre todo por el tema de la energía usada para la aplicación. Por eso, aparte, también puse un uso de energía en kilowatts y uso de combustible, que también son dos factores que pueden llegar a tener impacto sobre la huella de carbono, ya sea que estés regando, usando un pivot o estés usando un tractor para hacer aplicaciones, no importa, pero tienes que hacer un aproximado de cuántas veces has entrado con el tractor y el gasto energético del mismo, ya sea en kilowatts o en litros de diésel. Opcionalmente puedes poner transporte, peso del producto, distancia, y esto ya es más como si si de forma muy específica quisieras meter muchos detalles. Es tan detallado como tú lo quieras hacer. Lo que sí les recomiendo es que hagan los más relevantes, que es obviamente rendimiento, área del cultivo, fertilizantes y su origen, aplicación de pesticidas y gasto de energía. Así van a tener digamos, un panorama mucho más amplio de esto. Bueno, y aquí abajo está el link por si alguno de ustedes desea ingresar. Es bastante interesante. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, nosotros hicimos para el año 2018 una prueba con 2 variedades diferentes y con 3 dosis diferentes cada una de estas variedades. ¿Por qué? Porque queríamos demostrar que con menos fertilizante se puede producir la misma o más papa. No cualquier fertilizante menos, sino fertilizantes eficientes o soluciones basadas en nitratos, como son Yaraliva, como es Yaramila, como es Yarabela. Queríamos probar que una fuente eficiente es capaz de producir lo mismo o más que si yo aplico dosis altas, pero de fertilizantes no eficientes, que es la barra gris, es el testigo. Y obviamente, pensando en que cada variedad va a tener una respuesta diferente, es por eso que lo hicimos con variedades FL, que son variedades Frito-Lay, que son mayormente para un destino industrial, para producción de chips.
Y también lo hicimos con Atlantic, que es una variedad bastante vieja, sobre todo para la región de México, pero también bastante resiliente. Y este ensayo se hizo en el Pacífico Norte de México, lo realizó el doctor Jorge Flores junto con el equipo de PepsiCo y con un agricultor cooperante que también estuvo apoyando demasiado a que esto pues, se realizara. Se hizo una aplicación a la base, igual para los 3 tratamientos de Yara, que fueron 900 kilogramos de Yaramila Complex, y el productor metió 1 tonelada de una mezcla física que él normalmente estaba usando. ¿Qué más? O digamos que otros datos relevantes. Vemos aquí como dice FL Yara 1, FL Yara 2 y FL Yara 3. Estas son dosis crecientes. El Yara 1 es el que tiene la dosis más baja, sobre todo posteriormente a la base, todo lo que se vino aplicando en las etapas previas al cierre del cultivo. Y la dosis más alta en este caso es la Yara 3. Y esto es lo mismo para los 2 casos, Atlantic 1, Atlantic 2 y Atlantic 3. Y esto es bastante exitoso por el hecho de que sí se probó que con menos dosis podemos lograr mejores rendimientos, pero con una nutrición balanceada sobre todo. Eso es la clave. No es que aplicar menos me va a dar más, sino que balancear mejor mi nutrición me va a dar mejor rendimiento, un mejor uso de los nutrientes, aunado a lo que ya comentábamos de la eficiencia de estas mismas fuentes, sobre todo las fuentes de nitrógeno. Y esto a su vez también genera un beneficio al ambiente, como venimos platicando, estoy usando mejor mis recursos, estoy siendo eficiente y estoy siendo responsable ambientalmente hablando, ¿no? ¿Cuál fue el aumento en la producción? Bueno, comparado con el testigo, que fue el mejor de los rendimientos, fue una diferencia para FL, para Frito-Lay 1867, de 1.2 toneladas en papa comercializable, y para Atlantic 1.3. Esto es bastante bueno porque el rendimiento promedio de la zona es de 32 toneladas. Puede ser bajo para muchas zonas que nos escuchan, pero esta es una zona muy caliente, es una zona donde tiene una acumulación de horas frío, es un reto, realmente es un reto. Tienen inviernos muy cálidos, casi no hay mucha estacionalidad, entonces esto es un logro bastante grande para esta zona, poder haber superado las 40 toneladas para Frito-Lay y las 38 para esta variedad Atlantic, ¿no? En términos de CO2, ¿qué fue lo que significó? Bueno, la huella de carbono que tuvo, bueno, la reducción de huella de carbono versus el mejor rendimiento que fue Frito-Lay con la dosis más baja, fue del 47%. ¿Por qué? Porque el mayor impacto que se estuvo generando fue debido solamente a la fuente fertilizante, porque el resto de manejo, ya sea el uso de energía, el diésel, las aplicaciones con pesticidas, fue igual para los 2 tratamientos, fue exactamente el mismo. Lo único que cambió fue el origen del fertilizante que se estuvo usando. Y esta reducción del 47% en la huella de carbono se dio porque, bueno, sobre todo las fuentes base que el testigo estuvo usando fueron mayormente fuentes nitrogenadas base urea, MAP o 1158, MAP, y como fuente de potasio SOP, que el SOP es la misma de Yara, pero el origen, digamos, de esta aplicación viene de lugares como China mayormente o India, que es donde se producen sobre todo las fuentes nitrogenadas, que pues desgraciadamente son lugares que tienen a veces pocas legislaciones ambientales y es por eso que llegan a tener una huella de carbono pues extremadamente alta, ¿no? Como les comentaba, todo se hizo con Cool Farm Tool y es, para nosotros es un logro pues bastante relevante. Si pudiéramos conjuntar un poco todos los resultados que hemos tenido a través del tiempo, hemos visto que podemos lograr hasta un 17% menos de huella de carbono ya como un promedio. Y si pudiéramos dividir dónde es que generamos esta mayor o esta menor huella de carbono, puede ser en diferentes aspectos. Uno es la fábrica, como ya les comenté, pero no es el único. Podemos también reducir mucho
visto desde el punto de vista de la eficiencia en las fuentes de nitrógeno. Por ejemplo, pensando en los productos que se hacen en Cartagena, sabemos que también son fuentes basadas en tecnología de nitratos, y si podemos aumentar cada tonelada producida en ese campo, pues ya estamos reduciendo inmediatamente la huella de carbono, porque con menos insumos estamos produciendo más recursos y eso me hace a la vez más eficiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Yara? Pues tenemos, como siempre, somos una empresa ambiciosa en todos los sentidos y ambientalmente no tiene por qué no serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos o queremos lograr en los próximos años, y esa es nuestra meta viendo hacia el 2050, una reducción total de la huella de carbono en el fertilizante. ¿Qué quiere decir? Que queremos producir el primer fertilizante descarbonizado, ¿sí? En el 20 de agosto del año pasado, Yara y la empresa Nel, que es una empresa también noruega, firmó un acuerdo para poder desarrollar el fertilizante que es libre de emisiones, y el primer paso para lograr esto es producir amoníaco. Amoníaco le llaman verde, ¿no? Que se realiza a partir de un proceso que se da con la electrólisis del agua. Entonces, esta firma significa que se echan a andar las investigaciones con estas dos empresas y pues para el bien final del consumidor y de todos los que vivimos en este planeta, ¿no? Me parece una meta muy, muy bonita, de la cual pues yo me siento muy orgullosa, ¿no? Al trabajar en una empresa que tiene esta visión esta visión y que tiene estas metas pues para poder ser responsable ambientalmente. Como resumen, y antes de pasar al tema de preguntas, quisiera hacer un pequeño, yo le llamo a veces cuáles serían los pensamientos que me gustaría dejarles para que se lleven a casa. Bueno, pues la agricultura, como comenté en un principio, no es responsable del 25% de las emisiones globales, y sobre todo la fabricación, transporte y uso del fertilizante mineral es el que representa o puede llegar a representar hasta la cuarta parte, no en todos los casos porque difiere el tipo de tecnología y el tipo de aplicación que se haga. Sin embargo, no todos los fertilizantes de origen mineral emiten la misma cantidad. Los fertilizantes fabricados en tecnología de nitratos, o sobre todo el nitrato de amonio, emiten menos emisiones de huella de carbono, 1.3 menos, mientras que fuentes, por ejemplo, si lo comparamos contra la urea, puede ser hasta 10 veces más, ¿sí? También dependiendo de dónde se fabricó esa urea. El nitrógeno proveniente de la urea, pues necesita en sus pasos convertirse a amonio en el suelo, como ya lo sabemos, y luego a nitratos, pues para poder ser consumido por los cultivos. En este proceso también se libera amoníaco, que puede ser un gas que es más contaminante de la calidad del aire, y puede ser también consecuente de problemas de la salud humana. Entonces, es por eso que insistimos mucho en las soluciones basadas en nitratos, ¿no? Las Naciones Unidas recomiendan ya oficialmente reemplazar las fuentes amoniacales por los nitratos, ¿sí? Por ejemplo, si en Europa esto ocurriera, se reducirían hasta 10% estas emisiones. Entonces, es por eso que salen como un organismo oficial al decir, vamos, o sea, hagamos este cambio, invitamos a los agricultores. Nosotros no podemos obligar a nadie, cada quien es obviamente responsable del uso de sus insumos, pero es una recomendación bastante impactante proviniendo de las Naciones Unidas. Un estudio que se hizo en Alemania afirma que el 45% de la mortalidad relacionada a la contaminación del aire puede atribuirse a emisiones en la agricultura. Entonces, para que vean el tamaño de la responsabilidad que tenemos. Y bueno, finalmente los fertilizantes basados en nitratos son mucho más eficientes que cualquier otra fuente de nitrógeno, eso ya está probado. Las soluciones basadas en nitratos ofrecen más ganancias para el bolsillo del agricultor y más rendimiento en campo, ¿no? Entonces, esto además le suma que son más amigables con el medio ambiente y pueden producir pues alimentos con mucha mejor calidad. Muy bien, chicos. Nidia, vamos si quieren a hacer una sección de preguntas para Amparito, para su servidora. Sí, bueno, bienvenidos a las preguntas. Alejandro, ¿tú nos puedes leer las preguntas, por favor? Aprovecho mientras Alejandro abre el espacio
para invitarlos a escuchar nuestro podcast, Productores para el Futuro. Lo pueden encontrar en Apple, lo pueden encontrar también en Spotify. Alejandro. Hola, tenemos una pregunta de Juan. Dice, buenas tardes. Debido a cómo se mejoró la situación ambiental por la cuarentena mundial, ¿habría que analizar mejor la influencia del agro, ya que la producción de alimentos no se detuvo? Esta pregunta es abierta, ¿verdad? Para ambas. Así es. Sí, yo creo que es una excelente reflexión porque, como bien dices, ¿no? El agro no se detiene, definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que a pesar de que hubo una reducción importante de muchas industrias, que hubo una reducción importante causada por los vehículos en los cuales nos movemos, tenemos que priorizar. Pero aún así, priorizando, pues necesitamos también del consumidor y de su movimiento. Si el consumidor no está allá afuera, pues también se reduce el consumo en la agricultura. Entonces, finalmente, y esperemos que todo esto vuelva a la normalidad, esa responsabilidad va a seguir existiendo para la agricultura, va a ser igual o más importante y espero que más apreciada además, pero va a seguir teniendo este impacto. Entonces, igual me parece que sigue siendo igual de relevante, ¿no? Que podamos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Pati, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Félix Arteaga y pregunta si los nitratos de Yara tienen problemas con los mantos freáticos. Sí, si me permites, Pati, le puedo responder un poco esa pregunta. En general, los nitratos, como saben, no están cargados positivamente, es decir, son aniones, lo cual significa que el suelo no los retiene. Y pueden ser sujetos a lixiviación o lavado que podría llegar a afectar los mantos freáticos. Pero la buena noticia es que la lixiviación se puede manejar. ¿Y cómo se maneja la lixiviación? Se maneja con dosis óptimas, buscando dosis óptimas de nitrógeno, fraccionando o aplicando en los momentos que el cultivo más los necesita. Por ejemplo, el nitrato es tan fácilmente disponible para el cultivo que puede ser absorbido a tasas muy altas en las épocas de más alta demanda. Entonces, si sincronizamos esa alta demanda con la aplicación de nitrógeno, vamos a reducir muchísimo las posibilidades de que se pierda y aplicándolo en el sitio correcto. Además, para que haya una lixiviación efectiva del nitrato hacia el manto freático, pues va a depender de muchos factores, entre esos de la profundidad del mismo manto freático, pero también de la textura del suelo. Por supuesto, es más fácil que haya lixiviación en suelos arenosos que en suelos arcillosos. Va a tener que ver también con la densidad de raíces, es decir, suelos desnudos o suelos que tienen plantas pequeñas, y por supuesto con la cantidad de agua o lluvia que se maneja. Entonces, si estamos bajo sistemas de riego, optimizar el riego también es una alternativa para optimizar el tema de los nitratos. No sé si tengas algo que agregar, Pati. Pues sí, definitivo. Y algo que a veces de repente como técnicos se nos olvida es que relacionamos una fuente de nitratos con lavado directamente, y la realidad es que todas las fuentes de nitrógeno, incluyendo la urea, el sulfato de amonio, eventualmente se van a nitrificar. Entonces, aquí no depende tanto de la fuente que yo aplique, sino del manejo de esa fuente y de la dosis. Entonces, está comprobado que para hacer la reducción, ya en países que tienen legislado este tema como Holanda, no te restringen el uso de una fuente, te restringen la dosis por zona, porque están evaluando lluvia, están evaluando textura de suelo y en base a eso se determina una dosis. Entonces, sí hay que romper un poco los paradigmas en ese sentido. Y hay que hacer uso de toda esa información y esos pasos agigantados que ya vienen dando algunos países en esos términos, porque sí es importante cuidarlo, porque sí es un problema ambiental importante que sobre todo nosotros como técnicos o agricultores tenemos que discutir y ajustarnos en la producción. Gracias, Pati. Amparo, hay una pregunta de Mayra, dice, ¿cómo explicarías a los productores que sería mejor quitar del mercado la urea? Bueno, quitar del mercado la urea puede ser algo bastante radical, ¿no? Porque de todas maneras sigue siendo una fuente tradicional, una fuente de uso.
Digamos que más que quitar, buscar alternativas, mirar que hay formas eficientes de nutrir las plantas. Algunas veces hay que combinar, por ejemplo, en arroz es imposible hablar de que vamos a aplicar nitrógeno sin utilizar urea, porque es la fuente que se recomienda en ese cultivo. En el caso de papa, estamos trabajando productos o nuestros programas nutricionales no incluyen urea para el caso de la papa. Lo que estamos trabajando son fuentes a base de nitratos. Recomendamos aplicar al menos un 40% del nitrógeno en forma de nitrato, en un balance con el amonio, porque se requiere también amonio. Y básicamente lo que hacemos es hacer pruebas demostrativas, investigaciones. Ustedes vieron algunos de los resultados. Yo presenté una diapositiva tal vez muy rápidamente sobre los resultados que hemos obtenido. Entonces, el productor realmente que se quiera preparar para el futuro, que quiera tener mejores rendimientos, más calidad y ser sostenible, va a tener que trabajar un poco con la eficiencia en el uso del nitrógeno, y esa pasa por el uso de fuentes eficientes, como estas basadas en nitratos, en balance con el amonio. Muchas gracias, Amparo. Por el momento no están haciendo ninguna otra pregunta. Entonces, Nidia, no sé si quieras añadir algún comentario. No, muchas gracias a todos. Yo creo que es muy importante hacer énfasis en lo que mencionaba Amparo, en las fuentes nitrogenadas en balance entre la parte nítrica y la parte amoniacal. Tener en cuenta esto cuando estamos definiendo una fuente o cuando estamos definiendo nuestro plan nutricional. Pero más allá de esto, también pensar que las decisiones que nosotros tomamos en el presente tienen un impacto, digamos, en el corto o mediano plazo en calidad y productividad. Pero más allá es el impacto para nuestras próximas generaciones, para nuestros hijos, el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Los invitamos a que se sigan cuidando, por favor. Recordemos guardar las distancias, aprovechar estos tiempos también para estudiar y aprovechar estos espacios en que compartimos el conocimiento. Yo creo que cada vez que crece nuestro conocimiento podemos tomar mejores decisiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia, desde México, Amparo desde Colombia y Alejandro Torres, nuestro manager digital, desde México también. Y yo desde Colombia. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Que tengan buena tarde.